en este momento no te amo. Me das miedo. Adiós. Es imbécil. Mató a mi hermano, mandó matar a mi hermano en esa misma casa. Y ahora llegó borracho a buscar a mi novia, como si tuviera algo que ver con ella. ¿Me acompañas a matar a ese malnacido? ¿O te quedas aquí, como quieras? Así los quería agarrar, miserables. El secreto es que yo estaba presente cuando mataron a César. Esto es una guerra a muerte, Faraón. ¿Es ella o soy yo? Mi hija me necesita. Me necesita más que nunca. Yo no la puedo abandonar en este momento. Ayúdeme. No la puedo perder. Ayúdenme, por favor. Tengo tantas cosas que agradecerle, madre. Gracias a usted volví a creer en Dios. Desde el día que me aceptó y me dio trabajo en este hospital, yo sentí que tenía otra oportunidad en mi vida. Deyanira, ¿qué pasó? ¿Él tiene algo, Roxana? Es tu comandante, Luchita. Lo tengo aquí borracho y desesperado. Dice que hasta que no hable contigo no se mueve de esta casa. Está bien, voy para allá. Espérame. Es Daniel, que me está esperando en la casa. Querrás decir que nos está esperando. Vamos. ¿A dónde van ustedes dos? A buscar al cabeza dura de mi sobrino. De ninguna manera. Amparo, no vas a salir a esta hora. Sigues débil, convaleciente. Yo no voy a permitir que te vayas de la misericordia, ¿entendido? Mamá, ¿estás bien? Te busqué por todos los bares. Al no encontrarte pensé que te había pasado algo. Chiquito, viniste. ¿Sabes que tu abuelo me pegó? ¿Me insultó? Ma, ¿por qué te escapaste? Tú me habías prometido que ibas a poner de tu parte, que ibas a seguir tu tratamiento. ¿Cómo quieres que te ayude si cada vez que vas mejorando te escapas? Me siento muy sola, hijo. A nadie le importo. Soy un estorbo. Quiero que estés sana, que mejores tu calidad de vida. Porque quiero que llegues a viejita y quiero que seas la abuelita más hermosa de todas. Porque te quiero y porque me importas. Para eso necesitaba Sor Amparo. Para angustiarla de esa manera ahora que está convaleciente. ¿No le da vergüenza? Hermana, si Sor Amparo no se siente bien, me voy y que se quede tranquila. No, no, no. Tú no te vas sola a ningún lado. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Yo no estoy ni desvalida, ni pienso estirar la pata hasta que no arregle unos cuantos asuntos más. No voy a quedarme tirada en una cama mientras tenga vida y voluntad para vivirla. ¿O qué? ¿Acaso no es esa la misión que Dios me ha encomendado? Pero, Amparo, necesitas estar en reposo. Ningún reposo, Milagros. Gracias por cuidarme tanto. Pero no soy una loca ni una chiquilla para hacer disparates. ¿O a poco crees que me voy a escapar con Lucha para irnos a echar unos tequilitas? Ándale, ya. Vete a descansar. Yo voy a estar bien, siempre y cuando haga lo que tengo que hacer. Amparo, me diste un beso. Sí, eso hace la gente que se quiere y más si son hermanas. Que Dios te bendiga. Reza por nosotras. Nos vemos al rato, cascarrabias. Y recuerda que te quiero mucho. Vámonos. Yo también te quiero mucho, Amparo. Mucho. Gracias. Hasta que llegas. Ábrete la botella de champaña porque quiero celebrar. ¿Celebrar? ¿Y qué celebramos? Que yo sepa, el jefe no tuvo un buen día hoy. ¿Qué se trae, jefa? ¿Tanto miedo le tienes al diablo? Al diablo le tengo respeto y admiración. Por algo es el jefe, ¿no?
Claro. Por eso te ofreció cambiar tu vida miserable, dándote el doble de tu pensión y unos cuantos beneficios, ¿no? Todo eso. Pero lo peor fue que amenazó con hacerle daño a toda mi familia, jefa. Pues más a mi favor, tú pones el pellejo y el miedo. Y él siempre se lleva la tajada más grande del negocio. ¿Tú quieres seguir así, Genaro? Siendo el empleado del diablo para siempre. Mire, jefa, ya no le dé más vueltas y dígame, ¿qué se trae? Salud. No sé qué pensar, Consuelo. A lo mejor el hombre que amo no existe. ¿En qué momento Pablo empezó a trabajar con esas personas? En verdad, no me quiero ni imaginar el trabajo que le esté haciendo a los mafiosos esos. Pues no te imagines nada. Te entiendo perfectamente. Bueno, también sé lo que se siente ser traicionada por el hombre en quien confías. Bueno, tal vez tu caso es diferente. Pues ¿diferente cómo? No sé, a lo mejor no es lo que parece. Mira, si tienes tantas dudas, pregúntale a Daniel. Pídele que te diga si Pablo es un criminal. O a lo mejor si le pedimos ayuda a Lucha, nos ayuda a salir de dudas. Es que ¿sabes qué es lo que no entiendo? ¿Por qué Pablo no se defendió cuando Radamés le hizo todas esas acusaciones? Tengo unos planes fabulosos para los que tienen agallas. Y yo sé que tú las tienes. Desde que entraste a la corporación me di cuenta. ¿A mí? ¿Agallas para qué? Dígame, ¿cuáles son esos planes? Quedarnos con la lana y con los negocios. Genaro, estoy hablando de manejar el cártel del norte solos y sin intermediarios. Te estoy proponiendo sacar al diablo del medio. Buenas noches. Hola, Vicky. Ya me tenías preocupada. ¿Por qué llegas a esta hora, Vicky? Es que ni te imaginas, mamá. Octavio y yo estuvimos buscando todo el tiempo a mi suegra. ¿Cómo? ¿Que no estaba internada? Estaba, pero se escapó. ¿Y apareció? Sí, tía. De hecho, está en la que era tu casa. Octavio ya está con ella. Pobre familia, no da una. Pero bueno, Vicky, tú no te preocupes. La verdad es que Octavio es un muy buen chico. Salió al papá. Sí. Parece que él no tiene la mala sangre de los Echeverría. Un día te vas a sentir orgullosa de mí, de ver el hombre en el que me he convertido. Vas a ver mi boda, vas a ver a mis hijos. Espero que no me digas esto porque pretendes casarte con la Duranesa, ¿verdad? Mamá, ¿por qué te empeñas en complicarte y complicarme a mí la vida? Ahora hasta para ti soy un estorbo. No. No eres un estorbo. Me afecta porque yo no puedo estar viviendo feliz y sabiendo que tú estás mal. Me dueles. Y si me dueles es porque te quiero. Mi chiquito. Mi bebé. Te veo y descubro muchísimo de tu padre en ti. ¿Y Daniel? Pues ahí está en calidad de vuelto. No creo que lo agarre ni con cura, ¿eh? Hola, Deyanira. Hola, madrecita. Vamos a ver si no se levanta este condenado chamaco. Daniel. Daniel. Daniel Ponce, te despiertas inmediatamente. Lo que tenemos que decirte es muy importante. Ándale. Esa Liliana segura, tonta, temerosa, ya no existe. Ahora estoy decidida a salirme con la mía, con o sin tu ayuda.